Carmila, Sheridan Le Fanu. 1. Un susto temprano. En Estiria, aunque no somos ricos, vivimos en un castillo. En aquella región del mundo, una renta modesta rinde mucho. Con 800 o 900 libras esterlinas anuales se hacen milagros. En nuestro propio país, con esa misma suma, habríamos vivido mucho menos holgadamente. Mi padre es inglés y por lo tanto mi apellido también lo es, aunque no he visto nunca Inglaterra. Pero aquí, en este lugar aislado y primitivo, todo es tan maravillosamente económico que, aun disponiendo de muchísimo más dinero, no veo cómo uno podría disfrutar de más confort material e incluso de más lujos de los que gozamos nosotros. Mi padre había servido en el ejército austriaco y al jubilarse con su pensión y un cierto patrimonio, adquirió esta residencia feudal, además de unas pocas hectáreas de tierra a su alrededor. Imposible imaginar nada más pintoresco y solitario. El castillo se yergue sobre una pequeña colina en medio del bosque. La carretera, muy vieja y estrecha, corre delante del puente levadizo, que jamás he visto levantado, y el foso se mantiene surtido de peces, mientras que una bandada de cisnes navega entre islas flotantes formadas por las hojas de los nenúfares, y dominando la escena se levanta la amplia fachada del castillo con sus innumerables ventanas y su capilla gótica. Delante del castillo, si uno sale por la verja, se encuentra en un claro del bosque, irregular y pintoresco, y a la derecha puede observar un alto puente gótico, donde el camino pasa por encima de un arroyo que serpentea hasta perderse de vista entre las profundas sombras del denso follaje. He dicho que el lugar es muy apartado. Usted verá si no estoy diciendo la verdad. Al mirar por la puerta principal hacia la carretera, el bosque que rodea nuestro castillo se extiende 15 millas a la derecha y 12 a la izquierda. A unas 7 millas en esa misma dirección, o sea, a la izquierda, queda el pueblo habitado más próximo, y a una distancia de aproximadamente 20 millas en sentido contrario, se halla el más cercano castillo de alguna importancia histórica, el del viejo general Spielsdorf. He dicho el pueblo más próximo habitado, porque existe a no más de 20 millas hacia el occidente, es decir, en dirección al castillo del general Spielsdorf, una aldea abandonada con su diminuta iglesia, ahora desentejada, en cuya nave se encuentran las vetustas y enmohecidas tumbas de la aristocrática familia Karnstein, de un linaje ya extinguido, antiguos dueños del desolado castillo que, erguido en medio del bosque, contempla las silenciosas ruinas del pueblo. Sobre la causa del abandono de este imponente y melancólico paraje existe una leyenda, de la que hablaré en otro momento. Por ahora debo decirle que era muy reducido el número de personas que compartíamos la vida en el castillo. No incluyo a los criados ni a los dependientes que ocupaban algunos cuartos en los edificios anexos. Estaba mi padre, el hombre más bondadoso sobre la faz de la tierra, pero ya entrando en años, y yo, que solo contaba con 19 años en la época en la que ocurrieron los sucesos que le voy a contar. Todo sucedió hace unos 8 años. Mi padre y yo constituíamos la familia en el castillo. Mi madre, una señora de la sociedad estiriana, murió cuando yo era bebé. Pero tuve una nana, una mujer de muy buen genio que me acompañó, podría decirse, desde mi infancia. De hecho, no recuerdo ningún tiempo en que su rostro, regordete y benigno, no haya sido un cuadro familiar en mi memoria. Su tierno cuidado y amable temperamento
suplieron en parte la pérdida de mi madre, de quien ni me acuerdo, ya que la perdí a tan tierna edad. Madame Perrodon, que así se llamaba, oriunda de Berna, era el tercer miembro de nuestro grupo cuando nos reuníamos a cenar. Había un cuarto, Mademoiselle de la Fontaine, que me servía de institutriz, como creo que es el término correcto. Ella hablaba francés y alemán. Madame Perrodon, francés y un inglés chapuceado. Y al anterior mi padre y yo agregamos el inglés correcto, en el que nos acostumbrábamos a conversar siempre, en parte para que no se perdiera entre nosotros, y también por razones patrióticas. En consecuencia, la casa era una especie de torre de Babel, que les causaba risa a nuestros visitantes. Pero no haré ningún intento de reproducir el efecto en el curso de este relato. Había 2 o 3 muchachas de aproximadamente mi edad que en ocasiones nos visitaban. Normalmente, aunque no siempre, sus visitas eran bastante breves. Yo las visitaba a ellas también, pero con poca frecuencia. De manera que nuestras relaciones sociales eran escasas, aunque no faltaba la visita ocasional de uno de nuestros vecinos, si se puede llamar vecino, a una persona que vive a 5 o 6 leguas de distancia de la casa de uno. En resumidas cuentas, puede usted estar seguro de que llevaba yo una vida bastante solitaria. Mi nana y mi institutriz ejercían sobre mí apenas el mínimo control que usted puede imaginar, tratándose de una niña mimada como yo, criada sin madre y con un papá que la consentía y le daba el gusto prácticamente en todo. Uno de los primeros incidentes de mi vida que puedo recordar fue algo que marcó mi mente con un sello terrorífico e indeleble, y que nunca he podido borrar de mi memoria. Algunos dirán que fue una cosa tan trivial que no merece ser registrada aquí, pero pronto verá usted por qué la incluyo en mi relato. El cuarto de los niños, pues así se llamaba, aunque yo lo tenía para mí sola, era una amplia habitación con un empinado techo de roble. Se hallaba en el último piso del castillo. Creo que yo no debía haber tenido más de 6 años, cuando una noche me desperté y al mirar para todos lados no vi a la niñera. En realidad ella no estaba, y yo supuse que me encontraba sola. Pero no sentí miedo, porque yo era una de esas niñas afortunadas cuyos padres o guardianes se esforzaban por mantener en la ignorancia de historias de fantasmas y de cuentos de hadas, y todos esos relatos folclóricos de misterio y terror que hacen que uno esconda la cabeza cuando una puerta cruje súbitamente en el silencio, o cuando el titileo de una vela que se apaga hace bailar la sombra de un mueble a pocos metros de uno. Simplemente me sentí perpleja y un poco molesta al encontrarme, como suponía, abandonada, y empecé a lloriquear, preparándome para pegar una tanda de alaridos, cuando, para mi sorpresa, percibí un rostro, solemne pero muy bello, que me contemplaba desde el otro lado de la cama. Pertenecía a una joven que estaba de rodillas con sus manos metidas debajo de la cobija. La miré con una suerte de asombro placentero y dejé de lloriquear. Ella me acarició con las manos y luego se acostó a mi lado y me abrazó, sonriendo. Al instante me sentí deliciosamente tranquila y volví a dormir. Me despertó la sensación de un par de agujas que penetraban muy hondo en mi pecho, y lancé un grito muy fuerte. La joven se apartó de mí con brusquedad, pero sin dejar de mirarme fijamente. Luego se deslizó hasta caer al piso y esconderse debajo de la cama. Al menos así creía yo. Ahora sí, por primera vez estaba asustada y empecé a gritar a pulmón partido. La nana, la niñera, el ama de llaves, todas vinieron corriendo, pero cuando les conté lo que me había pasado,
no le dieron importancia y se dedicaron a tranquilizarme. Sin embargo, a pesar de ser solo una niña, me di cuenta de que se habían puesto pálidas y llevaban una expresión inusual de ansiedad. Las observé mientras miraban debajo de la cama y examinaban los rincones de la habitación. También se agachaban para ver si había algo debajo de las mesas y abrieron el armario para inspeccionar ahí. Y oí al ama de llaves comentar a la niñera: «Ponga la mano ahí, en esta depresión en la cama. Alguien se acostó ahí seguro, y no fue usted. Mire, todavía está tibio». Recuerdo cómo la niñera me reconfortaba y cómo las tres examinaron mi pecho, donde les dije que había sentido el pinchazo, y me aseguraron que no había ningún signo visible de que algo me hubiera pasado. El ama de llaves y 2 sirvientas encargadas del cuarto de niños permanecieron al pie de mi cama toda la noche, y a partir de entonces una de las sirvientas siempre me acompañaba en las noches hasta cuando cumplí 14 años. Después del incidente, estuve nerviosa durante mucho tiempo. Llamaron a un médico, un señor mayor, muy pálido. Aún recuerdo su largo rostro saturnino, levemente picado de viruela, y su peluca castaña. Durante un buen tiempo me visitó con intervalos de 2 días, y me daba medicinas que, por supuesto, odiaba. La mañana siguiente a la aparición, yo estaba en un estado de terror y no soportaba estar sola ni por un momento, a pesar de que ya había amanecido. Recuerdo que mi padre vino y se quedó al pie de mi cama, conversando amablemente, preguntándole cosas a la niñera y riéndose con gusto de alguna respuesta suya. Me dio un beso y una palmadita en el hombro y me dijo que no tuviera miedo, que solo había sido un sueño y que no me iba a pasar nada. Pero no me sentí consolada, porque sabía que la visita de la extraña joven no había sido un sueño. Yo estaba terriblemente asustada. La niñera intentó consolarme un poco al asegurarme que fue ella quien había entrado a mirarme y quien se había acostado junto a mí en la cama, que yo debía estar medio dormida para no haberla reconocido. Pero esto, a pesar de ser testimonio de la niñera, no me satisfizo del todo. Recuerdo también que, en el curso de aquel día, un señor viejo y venerable, vestido de sotana negra, entró a la habitación en compañía de la niñera y del ama de llaves, y después de conversar un rato con ellas, se dirigió a mí de la manera más gentil. Su cara era muy dulce, y me dijo que iban a rezar. Me juntó las 2 manos y me rogó que dijera lo siguiente, suavemente, mientras ellas oraban: «Señor, presta oído a todas nuestras plegarias, por nosotros, en el nombre de Jesús». Creo que esas eran sus palabras, ya que las repetía para mí misma con frecuencia, y durante años mi niñera insistía que las pronunciara cada vez que rezaba. Guardo tanto la imagen de la dulce cara pensativa de aquel señor viejo de cabellos blancos y sotana negra, parado en esa rústica habitación de color marrón, rodeado de muebles incómodos y anticuados de un estilo de hace 300 años, y de la tenue luz que entraba por entre las rejas de una ventana pequeña, intentando aliviar la atmósfera sombría de aquel cuarto. El anciano se arrodilló, y las 3 mujeres con él, y rezó en voz alta, con una voz temblorosa, durante lo que parecía ser un largo tiempo. Se me había olvidado todo lo que viví antes de aquel incidente, y solo recuerdo vagamente las cosas que me pasaron por ese tiempo. Pero las escenas que acabo de describir se resaltan muy vívidas en mi memoria, como unos cuadros aislados dentro de un mundo fantasmagórico rodeado de oscuridad. 2. La invitada. Ahora le voy a contar algo tan extraño
que tendrá que poner toda su fe en mi veracidad. Pero la historia no solamente es verídica, sino que yo misma fui testigo ocular. Era un dulce atardecer de verano cuando mi padre me propuso, tal como solía hacerlo con alguna frecuencia, que fuéramos a pasear juntos por los caminos del bello bosque que, como ya mencioné, quedaba frente a nuestro castillo. El general Spielsdorf no puede venir a visitarnos tan pronto como hubiera querido, dijo mi papá en el transcurso de nuestra caminata. El general planeaba hacernos una visita de varias semanas y esperábamos su llegada para el día siguiente. Había dicho que vendría acompañado de una joven, una sobrina que tenía a su cargo, Mademoiselle Reinfeldt, a quien yo no había conocido, pero a quien me habían descrito como una niña encantadora. En su compañía anticipaba pasar unos días felices, así que el hecho de haberse aplazado la visita me produjo una desilusión grande, mucho más grande incluso de lo que podría imaginar una muchacha acostumbrada a vivir en una ciudad o en un vecindario de mucha actividad social. Durante varias semanas había soñado con la visita del general y su sobrina, pues ella prometía ser una nueva amiga para mí. «¿Entonces cuándo va a venir?», le pregunté. «No antes del otoño. En un par de meses, me imagino», respondió mi padre. «Y ahora me pongo feliz de que no hayas conocido a Mademoiselle Reinfeldt». «¿Por qué?», le pregunté, mortificada y a la vez curiosa. «Porque la pobre muchacha ha muerto», respondió. «Se me olvidó que no te lo había contado, pero tú no estabas conmigo cuando recibí la carta del general esta tarde». Quedé aterrada. 6 o 7 semanas antes, en una primera carta, el general había mencionado que la niña no estaba tan bien de salud como él quisiera, pero nada indicaba ni la remota sospecha de que existiera un peligro. «Aquí tienes la carta del general», me dijo mi papá al entregármela. «Me temo que el general está hondamente afectado. Me parece que ha redactado esta carta en un estado lamentable de angustia». Nos sentamos en una banca rústica a la sombra de unos limeros. Nos encontrábamos a la orilla del arroyo que corre al lado de nuestro castillo, debajo del viejo puente de piedra que serpentea, como ya he dicho, entre una cantidad de nobles árboles. De hecho, la corriente fluía prácticamente a nuestros pies. En el horizonte silvestre se estaba poniendo el sol con todo su melancólico esplendor, y en el agua se reflejaba el rojo vivo del cielo que poco a poco se iba destiñendo. La carta del general Spielsdorf era tan extraordinaria, tan vehemente y en algunos apartes tan contradictoria que la tuve que leer 2 veces, la segunda vez en voz alta para mi padre, y aún así no fui capaz de entender bien lo que había pasado, aparte del hecho de que el general parecía estar casi enloquecido. La carta decía lo siguiente: «He perdido a mi amada hija, pues como tal la quería. Durante los últimos días de la vida de Berta no me sentí capaz de escribirle. En un comienzo no tenía ni idea del peligro que corría. La he perdido y ahora me doy cuenta de todo, pero demasiado tarde. Ella murió en la paz de la inocencia y con la gloriosa esperanza de un futuro bendito. La culpa toda la tiene la malvada que traicionó nuestra hospitalidad. Creí que recibía en mi casa a la inocencia, a la felicidad, a una compañera encantadora para mi adorada Berta. Por Dios, qué tonto he sido. Doy gracias a Dios que mi niña haya muerto sin sospechar la causa de sus sufrimientos. Se ha ido sin haber sospechado siquiera la naturaleza de su enfermedad, ni la maldita pasión de quien trajo toda esta miseria. Dedicaré el resto de mis días a la persecución y extinción de aquel monstruo.
Me dicen que existe la posibilidad de que pueda cumplir con mi propósito, tan justo como misericordioso. Por el momento no encuentro más que un mero resquicio de esperanza, un tenue rayo de luz para guiarme. Maldigo mi presumida incredulidad, mi despreciable afectación de superioridad, mi ceguera, mi terquedad, todo, pero demasiado tarde. En este momento no puedo escribir ni hablar con calma. Mi mente está turbada. Tan pronto me haya recuperado un poco, pienso dedicarme duramente un tiempo a hacer pesquisas, cosa que posiblemente significaría un viaje hasta Viena. En algún momento, cuando llegue el otoño, es decir, en un par de meses, o tal vez antes si aún estoy vivo, espero ir a verlo, es decir, si me lo permite. Y entonces le contaré lo que en este momento no me atrevo a poner en el papel. Hasta luego. Rece por mí, querido amigo. Con estas palabras terminó tan extraña carta. A pesar de no haber visto nunca a Berta Reinfeldt, se me llenaron los ojos de lágrimas al enterarme tan súbitamente de lo sucedido. Quedé asustada, además de profundamente desilusionada. Ahora se había acostado el sol. A la luz del crepúsculo devolví a mi padre la carta del general. Era un atardecer suave, de cielo despejado, y nos quedamos sentados allí especulando sobre la posible significación de las violentas e incoherentes frases que yo acababa de leer. Nos faltaba caminar más de 1 kilómetro antes de llegar a la carretera que pasa por delante del castillo, y mientras tanto salió la luna, iluminándolo todo. En el puente levadizo nos encontramos con Madame Perrodon y Mademoiselle de la Fontaine, quienes habían salido, las cabezas descubiertas, para disfrutar el exquisito claro de luna. Al acercarnos oímos sus voces dialogando en animada cháchara, y nos reunimos con ellas al pie del puente levadizo para admirar la belleza de la escena. Frente a nosotros se distinguía el claro que acabábamos de atravesar. A nuestra izquierda, la estrecha vía zigzagueaba a la sombra de majestuosos árboles hasta perderse de vista entre la densidad del bosque. A la derecha, la misma carretera pasa por encima del alto y pintoresco puente, cerca de una torre en ruinas que una vez vigilaba el paso. Y más allá del puente se eleva una montaña empinada, cubierta de árboles. En la penumbra del bosque se divisan algunas rocas grises invadidas por la hiedra. Sobre el césped y todo el terreno llano avanzaba lentamente una delgada capa de niebla que parecía humo, y a lo lejos se divisaba una que otra curva del río en la que la luna producía por momentos unos breves destellos de luz. Imposible imaginar una escena más dulce o apacible. Aunque la noticia que acababa de recibir transmitía a todo un tono melancólico, nada podía malograr ese ambiente de profunda serenidad, ni la gloria encantada y la hermosa nebulosidad de aquel panorama. Mi padre, a quien le placía todo lo pintoresco, quedó de pie a mi lado contemplando en silencio el paisaje a nuestros pies. Las dos buenas mujeres conservaban una discreta distancia de nosotros. Discurrían acerca de la escena y alababan con elocuencia la belleza de la luna. Madame Perrodon era una matrona regordeta y romántica que hablaba y suspiraba poéticamente. Mademoiselle de la Fontaine, que ostentaba ciertos conocimientos heredados de su padre, un alemán quien había sido, según decían, un gran psicólogo y metafísico, tomado incluso por místico, afirmó que cuando la luna brillaba con una luz tan intensa como aquella noche, se producía una actividad espiritual excepcional. El efecto de la luna en ese estado de brillantez era múltiple. Ejercía su influencia sobre los sueños y sobre los locos también,
y sobre personas nerviosas. Poseía una maravillosa potencia física relacionada con la vida. Mademoiselle contó cómo su primo, marinero en un barco de la marina mercante, al quedarse dormido sobre el planchón del barco en una noche similar, acostado boca arriba con su rostro iluminado totalmente por la luna, después de soñar con una anciana que le arañaba la cara, despertó con sus facciones horriblemente distorsionadas. Su rostro nunca recuperó su forma natural. Esta noche, dijo, la luna está plena de influencias idílicas y magnéticas. Miren, si se voltean y contemplan la fachada del castillo que está a sus espaldas, verán cómo todas sus ventanas despiden destellos de luz de un esplendor argénteo, como si unas manos invisibles hubieran prendido las luces en las habitaciones para recibir a unos huéspedes hechizados. Era un típico momento cuando uno sufre de una suerte de indolencia y, aunque no tiene ganas de hablar, disfruta de la charla de otros cuando llega a sus oídos. Así me deleitaba el tintineo de la conversación de las dos mujeres. Esta noche he sucumbido a uno de mis ratos de melancolía, me dijo papá después de un silencio, y antes de pronunciar una cita de Shakespeare, cuya obra solía leerme en voz alta para que mantuviéramos vivo el inglés. En verdad no sé por qué estoy tan triste. Me fatiga. Me dices que te fatiga también a ti. Pero ¿cómo llegué a este...? Ya no me acuerdo del resto, continuó. Pero siento como si un inmenso e inminente infortunio pendiera sobre nosotros. Debe ser que la angustiada carta del pobre general tiene que ver con ello. En ese preciso momento, nuestra conversación fue interrumpida por el sonido inusual de las ruedas de un coche y el batir de cascos en la carretera. El ruido parecía proceder de la tierra alta que daba al viejo puente, y efectivamente, en ese momento, toda una comitiva emergió de ese punto. Primero 2 jinetes cruzaron el puente, seguidos de un coche tirado por 4 caballos, con 2 hombres montados detrás. Evidentemente, era el coche de una persona de alto rango, y al instante quedamos fascinados frente a un espectáculo tan inusitado. Pocos instantes más tarde, el espectáculo se volvió aún más interesante, ya que, apenas pasada la cumbre del alto puente, uno de los caballos que tiraban el coche, el que iba adelante, se asustó. Su pánico contagió a los demás, y luego de cocorvear desesperadamente, todos arrancaron en un galope desenfrenado, y sobrepasando a los jinetes que iban en primera fila, vinieron tronando, desbocados, hacia nosotros a la velocidad de un huracán. A lo dramático de la escena se agregó un elemento más doloroso aún: los largos y terroríficos gritos de una voz femenina que emergían de la ventanilla de la carroza. Nos acercamos todos, inspirados por una mezcla de curiosidad y horror. Yo, en silencio; los demás, con variadas expresiones de temor. No íbamos a quedar en suspenso por mucho rato. Justo antes de llegar al puente levadizo del castillo, siguiendo la ruta que ellos habían tomado, hay un magnífico limero al borde de la carretera. Frente a este árbol se encuentra una antigua cruz de piedra. Ahora, al ver la cruz, los caballos, que venían a una velocidad aterradora, dieron un viraje abrupto, haciendo que las ruedas del coche se montaran sobre las raíces del árbol. Yo sabía lo que iba a pasar. Me cubrí los ojos, pues no fui capaz de mirarlo. Volteé la cabeza para otro lado, y en ese momento oí un grito de una de las 2 señoras amigas, quienes se habían alejado un poco de nosotros. Finalmente, la curiosidad me hizo abrir los ojos, y lo que contemplé fue una escena de confusión total. 2 de los caballos estaban echados en la tierra.
el coche se recostaba sobre un lado con 2 ruedas en el aire. Los hombres se dedicaban a soltar los tirantes del arnés y una señora de aspecto imponente y de un aire imperioso había descendido del coche y quedaba de pie retorciéndose las manos y de vez en cuando levantando un pañuelo para enjugarse los ojos. Acto seguido, por la portezuela de la carroza sacaron en brazos a una mujer joven, aparentemente sin vida. Mi viejo y querido padre ya se encontraba al lado de la señora, sombrero en mano, evidentemente ofreciendo su ayuda y los recursos de su castillo. La señora parecía no escucharlo, o más bien no poder hacer otra cosa que observar a la delgada muchacha a quien pusieron a descansar en el terraplén. Me acerqué. La muchacha se veía aturdida, pero por fortuna no estaba muerta. Mi padre, que se preciaba de poseer buenos conocimientos médicos, acababa de colocar los dedos en su muñeca y le aseguraba a la señora, quien se declaró ser madre de la joven, que su pulso, aunque tenue e irregular, todavía se distinguía sin la menor duda. La señora se juntó las manos y miró hacia el cielo, como una expresión momentánea de gratitud, pero irrumpió enseguida con un gesto dramático y teatral que, según entiendo, es natural en ciertas personas. Era lo que llamaban una mujer atractiva para sus años, y habrá sido muy hermosa cuando joven. Era alta, pero no demasiado delgada. Vestía terciopelo negro, y aunque pálida, su cara revelaba una persona soberbia y acostumbrada a mandar, a pesar de estar ahora extrañamente agitada. Me acerqué para verla mejor. ¿Existe otra que haya nacido para aguantar tantas calamidades?, le oí decir nuevamente, retorciéndose las manos. Heme aquí en un viaje de ida o muerte, un viaje en el que perder una hora significa posiblemente perderlo todo. Mi hija no se habrá recuperado lo suficiente como para poder acompañarme. ¿Y quién puede saber por cuánto tiempo tengo que abandonarla? No puedo esperar, no me atrevería a demorarme. Dígame, señor, ¿de aquí cuánto dista el pueblo más cercano? Voy a tener que dejarla allá. Ay, no voy a volver a ver a mi tesoro, ni siquiera saber de ella hasta mi regreso, en unos 3 meses. Alé del abrigo a mi papá y susurré en su oído con emoción. Oh, papá, por favor pídele que nos permita que la niña permanezca aquí con nosotros. Sería tan agradable. Sí, papá, díselo, te lo ruego. Si Madame acepta dejar a su hija al cuidado de la mía, dijo mi padre, y de nuestra buena ama de llaves, Madame Perrodon, para que resida aquí como invitada hasta su regreso y bajo mi responsabilidad, sería para nosotros un reconocimiento y al mismo tiempo una obligación, y la cuidaríamos con todas las atenciones y devoción que merece un encargo tan sagrado. No puedo aceptarlo, señor. Sería pedir demasiado de su amabilidad y su galantería, respondió la señora distraída. Al contrario, dijo mi padre, sería para nosotros un gesto de gran amabilidad, sobre todo en este momento cuando más nos hace falta. Mi hija acaba de sufrir una desilusión debido a un evento cruel, que le ha privado de una visita largamente esperada, una visita que le habría proporcionado mucha felicidad. Si usted fuera a confiar esta joven a nuestro cuidado, sería el mejor consuelo para mi hija. El pueblo más cercano está lejos y no goza de ningún hospedaje digno de recibir a su hija. No puedo permitir que continúe un viaje que evidentemente será largo, sin que corra peligro. Si es verdad, como usted ha dicho, que no puede suspender el viaje, tendrá que separarse de ella esta misma noche, y en ningún lugar podría dejarla con tantas y tan honestas manifestaciones de un tierno cuidado
como el que encontrará aquí. Había algo en el aire de esta señora y en su figura de tanta distinción e incluso de imponencia, y en su manera de ser tan agradable que dejaba a uno impresionado. Y eso, aparte de su elegante comitiva y la sensación inequívoca de que se trataba de un personaje importante. Ya habían levantado la carroza. Estaba puesta en posición para andar de nuevo, y los caballos se habían calmado y tenían sus arneses otra vez en orden. La señora echó a su hija una mirada que no me pareció tan afectuosa como hubiera esperado a la luz de la escena inicial. Luego, con un gesto discreto, llamó a mi padre a un lado y se alejó con él unos pasos para que estuvieran fuera del alcance de nuestros oídos. Observé cómo le habló con una expresión fija y severa, muy diferente de la que había tenido cuando hablaba unos momentos antes. Me sorprendió mucho que mi padre no pareciera haber notado el cambio. Me dio una curiosidad insaciable por saber qué era lo que ella le estaba diciendo, prácticamente pegada a su oído. Lo decía además con tanta intensidad y tan rápido. Estuvieron ocupados así durante 2 minutos, o 3 cuando mucho. Terminada la conversación, ella se volteó y dando unos cortos pasos llegó a donde yacía su hija en brazos de Madame Perrodon. Se arrodilló al lado por un momento y le susurró algo al oído, que Madame suponía era una bendición. Luego, deprisa, le plantó un beso en la frente e inmediatamente se levantó. Entró en el coche. La portezuela se cerró. 2 lacayos de elegantes atuendos subieron a ocupar sus puestos en la parte de atrás. Los jinetes acompañantes espolearon sus bestias. Los postillones soltaron latigazos. Los caballos corcoveaban antes de arrancar a un medio galope que amenazaba con convertirse pronto en un galope veloz, y el coche partió en estampida con los 2 jinetes auxiliares siguiendo por detrás al mismo acelerado ritmo de todos.